Pues bienvenido a otro programa del vecindario. Bueno, cuando se nos está hablando tanto de que incluso hasta la solución a la crisis de consumo producida tras la invasión de Ucrania se encuentra en la energía renovable, cuando se nos está hablando tanto de que ser solidario con el planeta es muy rentable, le proponemos que nos acompañe en este espacio, en un espacio especial que hemos dedicado al vecindario en verde. Pues lo dicho, va a hacer un programa en verde, si se permite la expresión. Tenemos a Guillermo Contreras de Ecologistas en Acción, Cristina Contreras también de Ecologistas en Acción, y bueno, en este programa que está dedicado a los colectivos ciudadanos, la verdad, casi nuestra disculpa porque hemos tardado bastante en invitaros a estar con nosotros. Por favor, sentíos en vuestra casa, porque vuestra casa no solamente el planeta, también la ciudad. Vamos a hablar se puede hablar de eso, se puede hablar de ciudades en verde, se puede hablar de barrios en verde. Estáis trabajando desde hace mucho en eso, ¿no? Sí, se puede y se debe. Y se debe, ¿no? Y se debe para... pues, ¿cuánto de verde tienen los barrios? ¿Qué estáis haciendo vosotros? Bueno, pues queríamos hablar un poco de Barrios por el Clima, que bueno... ese gran proyecto que tenéis. Sí, es un proyecto muy bonito, hermosísimo. Es un proceso participativo en el que estamos participando diferentes asociaciones de barrios, de ciudad, en diferentes barrios de Córdoba, para trabajar en torno a las medidas de adaptación a las consecuencias del cambio climático, porque hay consecuencias que ya están aquí y que se van a dar, aunque consiguiéramos frenar la contaminación que lo provoca. Entonces hay que adaptarse a esas consecuencias, pero también, por supuesto, urgentísimo, hay que frenar las causas que provocan esta crisis climática, ¿no? Entonces, estas dos cuestiones, adaptarnos y frenar, es lo que estamos trabajando en los barrios con tanta otra gente y tantos otros colectivos. Entonces, desde ahí, bueno, claro, esto surge porque hay una inquietud muy razonable ante la emergencia climática, y se decide empezar a actuar y ver un poco qué es lo que podemos hacer. ¿Cuándo empezaste con este proyecto? Esto fue final de 2018, sí. Más bien principio de 2019. Junto también en está implicado está también la Federación de Asociaciones de Vecinos, o por lo menos se ha estado trabajando en principio, ¿no? Sí, bueno, digamos que hay como diferentes formas de trabajar o diferentes proyectos de lo que es Barrios por el Clima. Barrios por el Clima no es más que una forma de llamar a una actuación que tiene la cuestión climática y la cuestión local, muy local, que es el barrio, en mente. Por ejemplo, ¿y qué puede hacer un barrio por el clima? Luego te preguntaré qué puede hacer el clima por ese barrio, ¿vale? ¿Qué puede hacer? ¿Qué podemos hacer desde un barrio normal para que el clima para contribuir a que el clima cambie, a que haya microclima? No sé, el año pasado llegamos a 46,8 grados. Crisis como esa de temperatura se van a repetir, lo dicen todos los expertos, van a ser cada vez más frecuentes y van a causar incluso víctimas, personas que están debilitadas, enfermas. ¿Qué se puede hacer desde un barrio? Muchísimas cosas, eso es lo bueno. Sí. Se pueden hacer muchísimas cosas. La cuestión es no solamente qué se puede hacer, sino quién lo puede hacer. Porque claro, la ciudadanía tenemos un poder bastante limitado en algunos aspectos. Yo puedo, como ciudadana, puedo tener en cuenta mis hábitos de consumo, por ejemplo, utilizar menos el coche, o puedo, pensando en mi barrio o en mi ciudad, utilizar menos el coche, puedo tirar las cosas en su contenedor, puedo cuidar la vegetación, pero yo no puedo, por ejemplo, peatonalizar una calle, o no puedo, o es altamente difícil que yo pueda reponer árboles. Entonces,
¿Qué es lo que ahí podría hacer yo como ciudadana? Organizarme con otras personas para reclamarle al ayuntamiento que lo haga. ¿Qué es lo que hay que hacer en los barrios? Pues, por supuesto, muchísimas cosas y unas cuantas de ellas bastante urgentes, pero fundamental renaturalizar las calles, las plazas, incluso los parques, porque hay parques que no son tan naturales, ¿no? Que tienen un arbolado muy bajito, muy poquita vegetación, y luego reducir muchísimo la movilidad motorizada, porque los vehículos privados motorizados, los coches, fundamentalmente los coches, producen una contaminación brutal y emiten muchísimos gases de efecto invernadero que son esa causa del cambio climático. ¿Os acordáis cuando se regaba para que estuviese fresquito? Ahora mismo se riega en una plaza y es todo directamente una plancha, ¿no? Una plancha de cocer, ¿no? Claro, es que o sea, se está hormigonando muchísimo. Hay una de las cosas que se comentan en Barrios por el Clima, el tema del suelo permeable. El suelo permeable no es más que, como su nombre un poco indica, permite permear el agua de la lluvia y eso, bueno, tiene muchísimos beneficios y entre otros refresca el ambiente. Sin embargo, el asfalto, el hormigón y bueno, este tipo de suelo que se está poniendo es que hace todo lo contrario, es que emite muchísimo calor. Y hay lugares, la Plaza de la Corredera es súper simbólica para eso, que tú de pronto entras en verano y notas cómo el calor te está subiendo por las piernas. Entonces, esto no tiene sentido, y más en una ciudad tan calurosa. En cualquier caso no tiene sentido, hay que permitir que el agua llegue a los acuíferos, hay que permitir que se refresque el ambiente, pero luego también pues que vivamos más a gustito, ¿no? El asociarse también para conseguir barrios mejores también supongo que ayuda también a salir de nuestro microclima, de nuestro encierro individualista, ¿no? A organizarnos mejor en los barrios, también en el plano humano. Claro, hay muchísimas formas, pero bueno, esta es una de ellas, y organizarse es fundamental en muchos aspectos, tanto para conseguir cambios como para incluso para estar más a gusto. Si yo tengo inquietudes y las comparto con otras personas, me voy a sentir mucho mejor. Aparte de poder contribuir a un bien social y ambiental, también hay un bien personal. Las relaciones interpersonales son fundamentales para todo el mundo. Una cosa. Barrios por el Clima no reivindica solamente pues barrios con más sombra, que sí, que es importantísimo, es una de las principales reivindicaciones, sombra, en la medida de lo posible, sombra natural, arboleda, ¿no? También reivindica suelos permeables. El granito es el material que más calor captura y más tiempo tarda en soltarlo. Por eso se generan en las ciudades lo que se llaman las islas de calor. Una ciudad es una isla de calor porque durante el día está absorbiendo calor y luego la isla de calor se nota sobre todo por la noche, cuando suelta ese calor, ¿no? Entonces, no solamente se reivindican barrios mejor adaptados a los incrementos de temperatura, sino que la reivindicación va más allá. También se reivindica un barrio, como decía Cristina, que permita el intercambio social, que permita el paseo, que permita la estancia. Se buscan sitios donde poder estar, crear foros, en definitiva, donde los vecinos y vecinas podamos encontrarnos e intercambiar nuestras opiniones y nuestra forma de ver el mundo. En definitiva, eso facilita la organización de la ciudadanía, porque la reivindicación climática es una reivindicación que prosperará si los barrios estamos organizados, porque a las administraciones públicas, a las autoridades, hay que obligarlas a dar ese paso hacia una ciudad sostenible. Por sí mismas las autoridades públicas no lo van a dar, Entonces, claro, Barrios por el Clima lo que busca es generar esa voz que parta de los barrios, que llegue a los plenos municipales y, en fin, a las administraciones provincial, territorial y estatal, reivindicando medidas para frenar el cambio climático y reivindicando medidas para adaptar los barrios a las altas temperaturas.
Entonces, un poco... Sí, había comentado un punto de ello porque hay que ver, vamos a ir avanzando porque tenemos muchísimos temas que tratar y uno de ellos que habéis comentado y que me ha llamado la atención, lo del tema de las podas, lo del tema del cuidado del arbolado urbano. Ahí también sois vosotros muy beligerantes, ¿no? Sí, el tema de arbolado urbano, en general, somos beligerantes con el tema de la renaturalización de las ciudades. Hay una voz que se está alzando ya en todas las grandes capitales sobre la necesidad de renaturalizar las ciudades, es decir, permitir que las ciudades recuperen el verde que no debieron perder nunca, ¿no? Y ese verde no solamente son los árboles, son también los arbustos, son también las zonas verdes, son también las hierbas silvestres, ¿no? En concreto, con el tema de las podas, es que tradicionalmente, sorprendentemente, en las ciudades nos encontramos con que llega la motosierra y echa abajo la copa de árboles enteros. Están haciendo podas tremendamente abusivas, de tal manera que nos ha forzado a poner en marcha un programa que se llama Podar sin hacer daño, en el que pretendemos, por un lado, concienciar a la ciudadanía, sensibilizar sobre la necesidad de mantener la estructura del árbol, de no arremeter contra la copa de un árbol. Otra cosa es que un árbol esté molestando o que algunas de sus ramas puedan provocar algún peligro, pero eso no es así. La práctica más habitual en las ciudades es lo que se llaman los desmoches y los terciados, podas muy abusivas, ¿no? Entonces ahí lo que estamos reivindicando es que al árbol se le trate como un animal vivo que es, que tiene una estructura, que ha evolucionado el árbol con una magnífica estructura propia que no debemos tocar porque entonces el árbol se descompensa. Entonces, Podar sin hacer daño es un programa que busca concienciar a la ciudadanía para reivindicar ante las administraciones un modelo de poda diferente. Pero bueno, se supone también que en parques y jardines no lo hacen así por la buena. Hay grandes expertos y grandes trabajadores, ¿no?, que tienen esas podas estudiadas, se supone, ¿no? Desgraciadamente, muchas veces el argumento es la falta de recursos. Como tenemos poco personal, como tenemos pocos recursos, pues tenemos que optar por lo más fácil, que es lo más agresivo para el árbol. No se puede permitir que una administración diga que no tiene recursos para podar bien y en consecuencia pode mal. Eso no puede ser así. Los recursos se buscan de donde sea, pero tú no puedes tratar a un animal vivo, además los grandes beneficios... A un ser vivo. Perdón, a un ser vivo. A un ser vivo con los grandes beneficios que estos seres vivos tienen para la ciudad, ¿no? Capturan CO2, generan humedad, bajan la temperatura, eliminan ruidos, eliminan polvo, alojan a todo tipo de aves, ¿no? Entonces, no cabe decir, es que no tengo recursos, no me queda más remedio que cepillarme este árbol. No. Hay que tratar al arbolado urbano de otra manera. ¿Tenéis datos? ¿Estamos ganando arbolado? ¿Estamos perdiendo en la ciudad de Córdoba? ¿Tenéis datos al respecto del número de árboles? Pues desgraciadamente la página web del área de infraestructuras del ayuntamiento no está actualizada. Los últimos datos son del año 2014. Pero la última información que tenemos es que en Córdoba hay 85.000 árboles. 85.000 árboles, a ver, la última información de que disponemos es que anualmente se plantaban, no en nuevas plantaciones, como ahora pueda ser en el Parque del Flamenco o en el Parque de Levante, sino en la reposición de arbolado se venían plantando 1.400, 1.500 árboles al año, ¿vale? Bueno, una ciudad con 85.000 árboles, que la vida media de un árbol en la ciudad, habida cuenta del maltrato al que le dispensamos, sí. Puede ser de 80 años, porque decir que cada año habría que reponer eso, 1.500 árboles. Es decir, ¿qué se está haciendo en la ciudad? Pues reponer arbolado que muere. Pero no se están haciendo las plantaciones necesarias para que la ciudad soporte el incremento de temperaturas. Por ejemplo, los expertos dicen que las ciudades, esta ciudad en concreto, debería estar rodeada por un gran cinturón verde. Un cinturón verde no es plantar 500 árboles en el Parque del Flamenco. Cinturón verde es llenar la campiña de arbolado para que el aire caliente que viene de la campiña, cuando llegue a la ciudad, se refresque. También en el norte, o sea, a pesar de que tenemos toda la sierra y a pesar de que tenemos el Patriarca, esto es insuficiente. La ciudad tiene que estar rodeada de un inmenso cinturón verde y dentro de la ciudad no puede haber un metro cuadrado de zona verde que no tenga arbolado. Se ven muchos parques, hay algunos parques como el Parque de Colón, por ejemplo, que está muy bien equipado, pero todo lo que es la zona de Miraflores
Es una zona donde, bueno, pues la media de árboles por hectárea puede ser de 15 o 20, cuando debería ser de 400 o 500. La Somadilla también se ha quedado corto, se sigue reivindicando después de lo que costó hacer aquel parque, ¿no? El de la Somadilla, ¿no? También se ha quedado, está cortito de árboles, ¿no? No deberían ahorrarse recursos en arbolado urbano. Y como digo, reponer 1.400, 1.500 árboles al año, eso es una ridiculez. Entonces, habría que estimular la renaturalización de la ciudad desde el punto de vista del arbolado. También desde el punto de vista de las hierbas silvestres, Cristina, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué abogáis también ¿cómo le llamáis? Alcorques vivos, ¿no? Alcorques vivos. Pues bueno, pues cuéntanos, cómo es eso. Bueno, a ver, en la ciudad, afortunadamente, la vida se va ganando terreno, aunque le pongamos muchas trabas, y ahí están las plantas silvestres urbanas, que es lo que generalmente se llaman malas hierbas, que de malas no tienen absolutamente nada. Son plantas que algunas tienen propiedades medicinales, algunas son comestibles, digo como curiosidad, y todas ellas atraen biodiversidad animal, que es necesaria en todas partes. Los ecosistemas tienen que ser cuanto más complejos y más llenos mejor. En fin, son un valor más de la ciudad y las tenemos muy ¿cómo se diría? Como endemoniadas, ¿no? Como no las queremos ni ver. Y son importantes, son muy importantes para la biodiversidad. Y la biodiversidad, nos guste más o nos guste menos, es fundamental para nuestra propia subsistencia. Continuamente parece que consideramos que podemos vivir al margen de la naturaleza y esto no es así. Entonces es importante protegerlas, cuidarlas, dejarlas estar. En los alcorques surgen todos los años muchas plantas silvestres, que algunas de ellas tienen una flor muy bonita, solo hay que pararse a observarlo, y se tienden a quitar en primavera, que es cuando la biodiversidad, la vida, la biodiversidad animal está en pleno florecimiento, ¿no? Ahí estalla. Y sería más adecuado, o sea, es verdad que cuando llega el verano estas plantas se secan. Se secan y origina problemas. Claro, pero se pueden quitar en verano. No hay por qué quitarlas cuando están en plena flor, no hay por qué quitarlas en primavera. Se pueden quitar cuando ya empiezan a secarse. A lo mejor no hace falta ni siquiera esperar a que se sequen, sino cuando se empiezan a secar. Pero no es necesario quitarlas antes. Y también darnos cuenta de que también cuanto más cerca tenemos la naturaleza, más fácil nos resulta cuidarla, más fácil nos resulta reconocer nuestra ecodependencia, nuestra dependencia de la naturaleza. Entonces, estar continuamente como tratando de apartarla no es bueno para nosotros, para nosotras, para el ser humano. Bueno, esto, ¿no? Que sería quitarla cuando se esté secando y, por supuesto, quitarla con unas técnicas que fuesen ecológicas, que no se utilice el glifosato, que se ha utilizado más de lo que se debe, un pesticida muy malo, muy dañino para la salud humana y del planeta, pero para la humana en concreto. Entonces, hacerlo respetuosamente con la naturaleza y con la salud humana. A mano, por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Por ejemplo. El año pasado el concejal de Infraestructuras informó que se habían desbrozado, se iban a desbrozar 50.000 alcorques con medios mecánicos. Ole, porque sean medios mecánicos y no sean pesticidas. Pero desbrozar en 50.000 alcorques hay un montón de vida. Hay un montón de vida, no solamente vida vegetal, sino también vida animal, insectos que anidan y se desarrollan ahí, ¿no? Entonces, como dice Cristina, pues hay que desbrozar cuando la planta esté seca, bien, pero es que 50.000 alcorques llenan muchos camiones de vida, muchos camiones. Fijaos, aunque parezca un poco que no viene a cuento, la pandemia COVID, en septiembre del año 2019, muy pocos meses antes de que se produjera, la Organización Mundial de la Salud hizo un informe advirtiendo que se acercaba una pandemia en septiembre, y detalló las características de la pandemia, cómo iba a ser, cómo se iba a extender, la mortandad que iba a provocar, el impacto en el Producto Interior Bruto. ¿Por qué decían esto los expertos? ¿Por qué dice esto la ciencia? Porque estamos perdiendo biodiversidad a pasos agigantados. La biodiversidad es un cinturón de seguridad que nos ponemos
para evitar las pandemias, porque hay muchos virus, muchos, millones de virus esperando. Y en la medida en que destruyamos biodiversidad, estamos desprotegiéndonos. Entonces, de alguna manera, la pandemia es producto de lo mal que estamos tratando a la naturaleza y de la gran pérdida. Sabéis que los científicos hablan de la sexta gran extinción. Sí. Esta sexta gran extinción en la que estamos ahora es una extinción que se va a generar en muy pocas decenas de años. Iba a decir cientos, no, muy pocas decenas de años. Las extinciones anteriores, las extinciones prehistóricas, son extinciones que se han extendido a lo largo de miles de años. Nosotros vamos a hacer eso en un par de siglos como mucho. Entonces, estos son grandes riesgos. Por eso, la renaturalización de las ciudades, acercar la naturaleza a la ciudad, que recuperen esa biodiversidad que tuvieron en su momento y parte de esa riqueza la expresan las hierbas silvestres. Y por eso la campaña Bienvenida Maleza y por eso la campaña Alcorques Vivos. Bueno, voy a decir una cosa que después de todo lo bien que lo había explicado y lo razonadamente y lo juicioso que ha sido, que va a decir este hombre no estaba atendiendo, estaba a su historia y tal. Digo, sí, pero a mí no me gustan los bichos y llamarle bichos, los bichos que se crean allí abajo, ¿qué solución hay? Sé que me la vais a decir por animales que coman bichos. Es que justamente, claro, yo justamente ahora me apetecía enganchar con eso mismo, porque cuando se habla de insectos, en general es como, bueno, en general, no lo sé si en general, no creo que sea tanta gente, bichos. Sí, ya está. Es como, parece que se mete todo en el mismo claro, cajón y todo claro, hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta muchísimas cosas. Por ejemplo, las mariquitas, que son insectos, que son bichos. Y hay carnívoras. Las mariquitas se comen el pulgón que machaca nuestras plantitas ornamentales de nuestras casas. Por ejemplo, la mariquita es una depredadora del pulgón. Entonces, oye, ¿por qué no vamos a querer mariquitas? Además que son muy bonitas, ¿eh? Pero bueno, ya a mí me encantaría tener mariquitas cerca de mis plantas porque ahora se me empieza a llenar de pulgón. Luego, las arañas, por ejemplo, comen insectos que algunos de ellos para nosotros son molestos. Bueno, oye, vamos a pensar eso también, ¿no? O sea, cuando pensamos en bichos, sí, hay que pensar que hay muchos tipos. Y en cualquier caso, o sea, que hay como varias cosas. Está como la visión del utilitarismo humano, ¿no? ¿Para qué me sirve a mí? Bueno, podemos hablar desde ahí. Y luego está también la ética ecológica. O sea, hasta qué punto tenemos derecho a decidir quién puede formar parte del ecosistema y quién no, ¿no? Sí. Luego, por ejemplo, ¿para qué más pueden servir? Y es un poco lo que estabas diciendo tú. ¿Para qué más pueden servir? No. ¿Qué podemos contraargumentar? Claro, con el tema de ¡ay, bichos! Bueno, pues, por ejemplo, hay 3 tipos de aves, que son, les llamamos las 3 mosquiteras, que es el avión común, la golondrina y el vencejo, que son aves urbanas que habitan las ciudades también y que comen una cantidad de mosquitos impresionante. Entonces, claro, cuando pensamos en cualquier aspecto de la naturaleza, incluso aquello que puede parecernos menos importante, todo tiene un lugar y todo tiene un papel fundamental en el equilibrio de la vida. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, cuando pensamos, uy, pero es que a mí esos bichos no me gustan, bueno, ¿qué bichos son los que no te gustan? ¿Por qué no te gustan? A lo mejor pueden importarnos un poco menos, ¿no? Yo entiendo que un mosquito, sobre todo en esas noches de calor, que dicen, ay, no puedo dormir, maldito mosquito. Entiendo que es un insecto que puede ser molesto, pero todos nos tienen que molestar. Yo que me crié en un pueblo y me acuerdo, hombre, me picaban los mosquitos de pequeño, pero veía los aviones paseando por... No, ¿cuánto hace que no veo en la ciudad un avión, un vencejo? Golondrina, por ejemplo. Sí hay, pero es verdad que están desapareciendo y hay muchísimos menos. Hay algunas zonas de Córdoba donde se pueden ver los 3 a la vez, además. Pero es verdad que cada vez hay menos. De hecho, por ejemplo, ¿en qué sitio, por curiosidad? Pues mira, por ejemplo, cerca del río,
se pueden ver de las 3 se pueden ver muchísimas. En Parque Fidiana, en el barrio de Parque Fidiana, aviones hay un montón, creo que golondrinas también, pero aviones desde luego hay muchísimos. Por el casco antiguo, el otro día vi cerca de la Plaza Séneca, vi vencejos. O sea, hay zonas donde se pueden ver. Cuando más cerca del río, más fácil, o de parque. Pero Las Tres Mosquiteras es una campaña de ecologistas en acción, es una campaña estatal que pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de no destruir los nidos de estas aves, ¿no? Porque el avión común, por ejemplo, que anida en las cornisas de los edificios o anida en los balcones, pues es un ave que algunas personas la persiguen, ¿no? Mirad, en la Unión Europea, en los últimos 40 años, han desaparecido 600 millones de aves, en los últimos 40 años. De gorriones en concreto han desaparecido la mitad de la población de gorriones, 250 millones de gorriones. También la golondrina y también otras aves como pueda ser la perdiz, en fin, y otro tipo de aves. El vencejo, por ejemplo, es un ave que, digamos, no es que esté en riesgo de extinción, pero está pasando por dificultades. ¿Por qué? Porque el vencejo tiene tendencia a anidar en los huecos de edificios, sobre todo edificios antiguos, lógicamente, o en el campo. Bueno, pues ahora es que en algunas rehabilitaciones de edificios nos encontramos con que se están tapando esos huecos. Entonces, Las Tres Mosquiteras tiene sentido porque en este marco de desaparición de ejemplares de aves en toda la Unión Europea y también en nuestro estado, pues hay algunas que son muy claras, ¿no? Que son, una de ellas sería el vencejo, porque le tapan sus agujeros de nidificación, otra el avión común, porque hay gente que rechaza que los aviones comunes aniden en las cornisas de sus edificios o en sus balcones, ¿no? Entonces son aves que son mosquiteras, y luego nos quejamos de que nos pican los mosquitos y estamos destruyendo a las aves que los consumen, o a las arañas que tienden sus redes para capturarlos. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que queremos, no? Es que hablando de las 3 mosquiteras, del avión, el vencejo y la golondrina, un solo individuo al día se come entre 1.000 y 2.000 mosquitos. Ojo, sí. O sea, yo quiero que haya esta ave cerca de mi casa, que haya esos otros bichos, entre comillas, y con todo el cariño del mundo. Se nos ha hecho el tiempo encima. Os quería preguntar también pero bueno, lo he dicho, el tiempo tendréis que volver. Es una excusa magnífica para que volváis, para que habléis también de vuestra campaña a nivel nacional y provincial, ¿vale? Que tampoco nos queremos centrar exclusivamente. Hay vecinos mucho más allá de donde hay casa. Cosita muy rápida para comentar, que olvidé decírtelo antes. Tenemos una actividad de ahora desde Barrios por el Clima, por si a alguien le apetece acercarse, súper bonito. Por ejemplo, para que vaya contactando con vosotros. Muy claro, bien, sí. Las actividades son, lo digo muy rápido, podéis mirarlo en la web, ¿vale? De barriosporelclima.org. Este fin de semana, viernes y sábado, y el fin de semana siguiente, sábado y domingo, con la compañía de circo Hermanos Moreno, hay un espectáculo de circo y ecología, ¿de acuerdo? En Parque Fidiana, Axerquía, Campo de la Verde y Guadalquivir. Pero bueno, por no más tiempo, ¿a qué hora? ¿Cuándo pues es? mira, mañana viernes 18 en Parque Fidiana a las 6 en la Plaza de las Artes. Este sábado 19 a las 12 en la Plaza de las Cañas, en Axerquía. Y al fin de semana siguiente va a ser el sábado a las 12, sábado 26 a las 12 en el barrio Guadalquivir, en el parque que tiene un kiosquito de la música, un kiosco de la música cerca de las casitas de Guadalquivir. Y el domingo 27 a las 12 entre la Calahorra, la Torre de la Calahorra y el Rey Heredia. ¿Algún contacto, algún teléfono, algún correo de contacto? ¿Cuál? Se puede, el general, ¿no? Córdoba.ciudad@ecologistasenaccion.org. Es un poquito largo, pero es fácil. Sí. Córdoba.ciudad@ecologistasenaccion.org. Que invitados estáis para otra ocasión, a ver si podemos quedar, que tenemos que hablar de muchísimos más problemas, entre más problemas o más proyectos o más futuros o incluso más futuros sobre otro tipo de ciudad en relación con la naturaleza. Bueno, nosotros tenemos que dejar ya. Está convocada también una reunión del Consejo de Movimiento Ciudadano para el próximo martes, en donde
se prevé la asistencia del teniente de alcalde Eva Contador en unos momentos justamente de donde vuelve a venir la crisis y son muy esenciales los servicios sociales del ayuntamiento. Bueno, estaremos nosotros atentos a ello y se lo contaremos la próxima semana aquí en el vecindario.